tema del día, la reforma judicial. Y nosotros ya habíamos tocado algo, ¿no? En este programa, programas anteriores, valga la redundancia, habíamos tocado el tema de la reforma judicial, algunos lo llaman de democratización de la justicia, otros lo llaman de otras formas, pero lo cierto es que hoy en este momento están debatiendo en el Congreso esta reforma. Bien, pero lo que me hace ruido, y yo lo venía hablando con mi compañero en el auto, es la gente que se presentó a debatir este tema, ¿no? Yo lo vi a Amadeo, por ejemplo, un ícono de los 90, haciendo un acalorado discurso y hablando de los pobres y hablando de gente que no tenía que comer y chicos sin trabajo y sin escuela. Y me acuerdo que Amadeo en los 90 era Gardel con guitarra eléctrica y toda la banda atrás, digo. Después lo vi a Watt hablando mejor dicho, lo escuché a Watt hablando del peronismo básico, diciendo que el peronismo lo único que hace es llevar gente a la plaza a través del choripán y las dávidas. Y me pareció que mostró la hilacha, como siempre, ¿no? A Watt ya nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. En realidad tampoco hubo un debate serio con respecto a la reforma en sí. Todos trataron de que este gobierno es un gobierno autoritario, lo compararon en su momento en los discursos con el régimen nazi. Ahora yo me pregunto, ¿qué autoridad moral tiene cierta gente que está en el Congreso? Está bien, lo votó gente, lo votó el pueblo, lo votó la sociedad para que estuvieran ahí como representantes de esa sociedad. Pero ¿qué autoridad moral tiene, por ejemplo, Amadeo, Aguad, Lilita Carrió? Digo, está bien discutir las reformas que se quieren hacer, porque es parte de la política y parte del juego de la democracia. Ahora, seamos honestos y saquémonos la careta. Amadeo no puede discutir sobre pobres, cuando él fue uno de los partícipes principales, junto con Jorge Yoma en su momento, de dejar la Argentina como está. Estuvo el Momo Venegas en la carpa. Un tipo que su sindicato permite que a los trabajadores se lo explote de sol a sol. Se cagan los convenios de trabajo. Digo, el Momo Venegas, apoyando la democracia. Moyano, que después que se peleó con el gobierno aparece el primo del Che Guevara. Por todo quiere hacer una revolución. Cuando en su momento dejó a los trabajadores, porque recordemos que Moyano fue líder de la CGT, cuando estaba toda la CGT unida, y se cagó en los derechos de los trabajadores. Y tenía al lado gente que había participado en los 90, cuando él nombra la famosa ley Banelco. Todos esos que estaban alrededor suyo en su momento participaron de la ley Banelco y hicieron pito catalán a los derechos de los trabajadores. Tuvieron los judiciales, que en los 90 ni aparecían. Eran los que firmaban cuando los trabajadores hacían una protesta en la calle y lo mandaban preso. Digo, ¿qué pasa? Digo, yo no estoy discutiendo o no estoy reformulando o no estoy diciendo nada que afecte la discusión política que se está dando en el Congreso. Pero me parece que hay cosas que tenemos que empezar a ver mejor y a tener memoria, digo, porque esta gente no nos puede representar. No nos puede representar, por más calientes que estemos y estemos en contra de la reforma de las leyes, de la Corte Suprema, de la Casación, digo, por más que estemos en contra, digo, no nos podemos poner hombro a hombro con esas personas, porque esas personas están hoy de este lado y mañana van a estar de otro. Y le va a importar 3 carajos tus derechos, le van a importar 3 carajos todo. Digo, hay que tener un poco de autoridad moral para estar presente y mirar a la cara a la gente. Me parece que es eso lo que está pasando hoy por hoy en el Congreso. Sí, es cierto, Alberto, estoy de acuerdo contigo. Creo que eso pasa por, o sea, vos, porque estás
inserto activamente en la política desde hace unos cuantos años, entonces tenés un registro de las posiciones o el posicionamiento de cada uno de estos personajes, ¿no? Que están sentados hoy en el Congreso. Desde este lugar lo que podemos decir es que el Congreso lo creó el poder, ¿no? El poder real para conceder, ¿sí? Al poder más, digamos, a lo que nosotros llamamos la clase dominada, y deberíamos llamar de otra forma, ¿no? Prefiero decir la clase trabajadora, pero bueno, la clase trabajadora tampoco abarca, no es un término muy amplio. Entonces, lo que decimos es, ese Congreso es el significante de la democracia, ¿no? Ese Congreso está hoy repleto de soldados de las grandes corporaciones, de abogados. Todos ellos integraron grandes empresas, trabajaron para esas empresas, militan en partidos políticos que, como el mismo peronismo, tienen un arco ideológico muy amplio, y es donde podés encontrar a gente que pregona ideología de derecha como gente que pregona ideología, si querés, progresista, ¿no? Porque de izquierda hay cada vez menos. Entonces, debemos reconocer que es un país donde la mayoría, ¿no?, de la clase trabajadora reconoce en el peronismo al único partido que le habla, que se comunica, que presta atención a sus necesidades. Esto, digamos, quedó, ¿no?, eso impreso en el imaginario, ¿no?, de la clase trabajadora. Sacar eso va a llevar mucho tiempo. Siempre hablamos de las nuevas generaciones, que son estos trabajadores que vienen sin la cultura ideológica cargada como sus padres, y avanzan, digamos, protegiendo sus intereses, ¿no?, en forma pragmática. Lo que quiero decir es que estas personas que llegan al poder se reposicionan porque los que elegimos no tenemos la responsabilidad de inmiscuirnos en política mucho más allá de lo que sale en un diario o en televisión. Entonces no podemos armar nuestro imaginario y terminamos atrapados en las dinámicas de los medios de comunicación, tanto de un sector como del otro. Entonces no podemos crear o recrear nuestra propia historia, ¿no?, nuestro propio relato. Saber que estos sectores son dominantes que estos sectores son dominantes desde hace muchos años, que crecieron en la democracia, que están inquistados en la democracia, y que para sacarlos tenemos que, como decíamos en la editorial del programa anterior, inmiscuirnos mucho más en política. Todos estos jóvenes trabajadores que pelean por sus derechos en las fábricas, que siempre llamamos, entrevistamos y demás, vienen a ser el embrión de ese desarrollo. Hoy por hoy estamos atrapados entre la historia de nuestros padres, ¿sí?, que en general detestan al kirchnerismo o tienen una posición kirchnerista, y no hay una tercera posición en ese lugar. Son el producto, ellos se han desarrollado con los medios de comunicación, ¿sí? El relato de Clarín les cae muy bien a algunos, el relato de Página 12 les cae muy bien a otros. Lo cierto es que ninguno de esos dos relatos favorece a la clase trabajadora. Hace 30, un poco más de años de democracia que tenemos en Argentina, y la clase trabajadora va empeorando su calidad de vida. No la han mejorado ninguno de estos partidos, ni el radicalismo ni el peronismo, y no podemos salir de ahí. Eso habla muy mal, digamos, de nosotros en términos de compromiso hacia el ideario político, ¿no? Porque hoy veía a Diana Conti del Frente para la Victoria hablando, obviamente con un ribotril encima, ¿no?, por la forma en la que hablaba, y las cosas que decía la mina eran completamente irracionales,
completamente falsas. Yo sé que ningún laburante vio los discursos, porque estaban laburando. Sí, estaban laburando. Nosotros porque somos fanáticos de la política y porque laburamos en casa arreglando equipos y mientras tanto tenemos el tele en volumen alto, podíamos ver y nos cagábamos de risa, ¿no? Y discutíamos. Pero el laburante o nosotros mismos cuando estamos en la calle tenemos que salir a hacer algún service por ahí, no podemos ver tampoco. Pero sí, al toque que podemos, accedemos a la información, leemos un diario. O sea, eso nos lleva a nosotros a poder decir, ¿qué está diciendo Aguad? Cuando hay personas que no saben quién es Aguad. Y bueno, para esas personas va a ser muy difícil. Y claro, distinguirlo, individualizarlo, ¿sí? Hacerle el historial de esa persona. Si bien escuchándolo una vez ya te das cuenta, pero podés llegar a pensar que es el Che Guevara con el discurso, ¿entendés? Sí, seguro. Porque te hablan de patria grande, te hablan de nacionalismos. No ¿Cuántas sé. veces se escuchó la palabra patria? ¿No? Sí, no, es increíble. Entonces, la utiliza cualquiera esa palabra y es muy difícil entonces, para el que no está metido en esto, es muy difícil distinguir quiénes son los tipos que te están hablando en serio y que son consecuentes con su discurso desde hace años. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, la solución pareciera ser más compromiso de parte de la gente. La gente está yendo a la marcha, ¿sí? Pero está yendo a una marcha que está muy operada, para decirlo en términos políticos, muy armada por el sector de los medios de comunicación vinculados a Clarín. Y no, o sea, si bien muchas de las reivindicaciones que está haciendo la gente son válidas. Sí, son válidas, sí. Eso no tiene discusión, ¿eh? Lo que no hay todavía es una independencia política, ¿no? En este momento. O sea, todos estos sectores de personas que piensan muy distinto, pero que tienen necesidad de expresarse en una marcha, están en este momento en un marco de alianza. Que en cuanto se presente una nueva instancia, ¿no? Un nivel superior de protagonismo, se van a ver las contradicciones que tienen entre ellos, ¿no? Sí. Porque en esas marchas hay gente que planta soja y hay gente que tiene una pequeña industria. Todos sabemos que esas dos economías están enfrentadas, porque a uno le conviene que el dólar esté alto y a otros les conviene que el dólar esté bajo. O sea, son cuestiones económicas muy difíciles de solucionar. Entonces, nosotros desde acá siempre bregamos porque asumamos un poquito más de compromiso a la hora de ir a votar, si es que, bueno, de esa forma, si vamos a participar solo votando, por lo menos vayamos a elegir de manera más racional, ¿no? Entendiendo que hace 30, 40 años que están estos dos partidos y que ninguno de los dos ha podido mejorar la situación de los trabajadores. Que la izquierda como tal sigue desorganizada, sigue sumándose también a estas marchas. A estas marchas, ¿no? Por lo menos no apareció la izquierda en la carpa de sí, no sabemos todavía. En la carpa de Clarín, ¿no? No sabemos. Después vamos a leer la revista del PTS a ver si aparece. Pero sí, esta reforma judicial, ¿no? Un nuevo avance de la clase dirigente política es interesante en términos del proceso histórico. Como decíamos en el programa anterior, hace 12 años los estábamos echando a todos, hoy están todos en el Congreso y van a ganar un espacio más van a ganar un espacio nominalmente, ¿no? Porque ya el espacio del poder, los jueces son puestos por partidos políticos, no jodamos. Nazareno era recontra menemista. Sí, exactamente. Argibay es aliada del FPV, entonces ya son elegidos. Lo único que se está haciendo es blanquear una situación, ¿no? Y como decía recién nuestro compañero del programa anterior, que es abogado, se está creando una instancia entre casación y la Cámara que bueno, va a ser de control puramente político. O sea, los jueces de ese sector van a responder directamente al poder político.
Pero esto ya pasa hoy en día, ¿sí? Porque los poderes de la democracia, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, se han armado por parte de las grandes empresas y se han armado para organizar, digamos, para tener el control del poder real, haciendo que la clase trabajadora crea que puede, que está tomando decisiones cuando elige a alguien, cuando en realidad estamos eligiendo a distintas personas, pero con una sola ideología. Exactamente.